Buenos días, hermanos, bienvenidos al canal del Pater. Hoy vamos a analizar el auto del juzgado de instrucción número 51 de Madrid que archiva provisionalmente la causa contra el delegado del gobierno por las manifestaciones del 8M. Esto ha salido mucho en las noticias y lo analizaremos desde el punto de vista jurídico, fundamentándonos en los hechos y fundamentos que dice el auto. Acordaros, suscribiros a mi canal del Pater, donde podéis seguir viendo las noticias que vamos a ir analizando desde el punto de vista jurídico. Nuevamente me repito. Así es que venga, vamos a ello. Este es el auto, hermanos, el auto de 12 de junio del juzgado de instrucción número 51 de Madrid. Es interesante, ya directamente nos vamos a los hechos objeto de esta instrucción, que la jueza establece que la instrucción, el procedimiento se circunscribe única y exclusivamente a las decisiones adoptadas entre el 5 y el 14 de marzo de 2020 por el delegado de Gobierno de Madrid, como autoridad administrativa con unas competencias determinadas legalmente sobre las concentraciones y manifestaciones que habían sido comunicadas a esa delegación. ¿Por qué se circunscribe en este periodo de tiempo? La jueza nos lo explica aquí, dice: la horquilla temporal se justifica por que en fecha 5 de marzo viene determinada por ser el día 2 la fecha de emisión del informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, que alertaba de la gravedad de las crisis sanitarias del virus de los Estados miembros, y el 14 de marzo por ser la fecha del Real Decreto que declara el estado de alarma. Tras todo un análisis de la documentación que se la presentó, en el hecho 9 que hay aquí, yo os digo directamente, nos vamos aquí, para que veáis lo que concluye con todo esto. Dice que de todas, aquí lo podéis ver, de todas las diligencias de investigación practicadas en este procedimiento, se concluye que el delegado del gobierno entre el 5 y 14 de marzo no tuvo un conocimiento, aquí lo veis, objetivo, técnico y cierto del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de las manifestaciones y concentraciones. Se dice en el auto que no recibió comunicación o instrucción sanitaria alguna sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario. También dice que ninguna persona física o jurídica, pública o privada, instó del delegado del Gobierno de Madrid que prohibiera o restringiera de alguna forma la celebración de concentraciones o manifestaciones por razón del virus. Recordar que la denuncia se interpuso ante dos supuestos delitos, que es el lesiones u homicidio por imprudencia y también un delito de prevaricación. Respecto al delito de lesiones y homicidio, establece la jueza que aunque indiciariamente la celebración de manifestaciones y concentraciones de 20 de marzo de 2020 incrementaron el peligro de contagio y fueron un riesgo cierto y seguro para la salud pública, nos dice que esto no es óbice para afirmar simultáneamente que pueda acreditarse que con ocasión de las citadas concentraciones, manifestaciones, exclusivamente por haber acudido, se produjera un caso de contagio o un concreto contagio. Por eso entiende que no existen indicios como para poder seguir la causa por delitos de lesiones o de homicidio imprudente contra el delegado del gobierno. Y el otro delito, hermanos, que se analiza es el de la prevaricación, más concretamente la prevaricación por omisión, que incluso a la propia juzgadora, como nos dice en el auto, dice, al menos a esta instructora le ha arrojado dudas de diversa consideración durante los meses de instrucción de esta causa. Nos indica que la resolución administrativa objeto del procedimiento sería, por una parte, una acción, la toma de conocimiento de concentraciones y manifestaciones los días inmediatamente anteriores a la declaración del estado de alarma sin prohibición y sin adopción de medida alguna, y por otra parte una conducta omisiva, la no prohibición de concentraciones o manifestaciones, o la no exigencia de precauciones para eliminar el riesgo de contagios. De aquí nos lleva el auto a hablar de lo que es el dolo reforzado para la comisión de un delito de prevaricación, y nos dice que debe llevarse a cabo la conducta omisiva a sabiendas de su injusticia, sobre el carácter doloso de la prevaricación y que no cabe condena por el dolo eventual. Ya nos trae a colación diferentes sentencias del Tribunal Supremo. Para terminar todo esto nos establece que, ¿cómo se traduce, nos pregunta la jueza, a sabiendas de su injusticia en las decisiones administrativas que nos ocupan? Las conclusiones de la jueza tras las pruebas practicadas nos dice que
injusticia es apartarse a sabiendas de ese parámetro imponiendo su voluntad por el motivo que sea. Y para poder hacer esta ponderación es necesario que el delegado del gobierno fuera conocedor del riesgo, no un conocimiento popular o un sentir común, sino un conocimiento técnico sólido y suficiente como para restringir un derecho fundamental. Es este concreto extremo el que, tras las múltiples diligencias de investigación practicadas, se considera que indiciariamente no ha quedado acreditado en autos, motivando el archivo provisional de la causa. Entra una serie de detalles que los más importantes a considerar son los siguientes. Entre otros documentos e indicios que se manejan en el auto está el documento de 2 de marzo de 2020 del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, donde ya se advertían sobre el peligro objetivo que corría este virus. También maneja la jueza otros documentos sanitarios recibidos en la delegación de gobierno, también en relación con la recibida por escrito, en relación con la información verbal de diferentes testigos, pero llega al final a la conclusión, por lo que archiva esta causa, llega a la conclusión siguiente, y es, aquí lo podemos ver, en este apartado, se puede razonar fácilmente que por un criterio de prudencia ante estas comunicaciones oficiales de la CAM y de otros documentos, el delegado de gobierno podría haberse planteado la necesidad de recabar informes o datos de las autoridades sanitarias competentes que le facilitaran criterios para su toma de decisión en los expedientes de concentraciones y manifestaciones que dieron lugar esa semana. Pero, como se ha indicado anteriormente, el delito de prevaricación administrativa no existe en la modalidad de imprudente, sino que exige un dolo reforzado por el elemento subjetivo del tipo de a sabiendas de su injusticia. Para la juzgadora, de los indicios y de los elementos de prueba que ha manejado, no existen indicios suficientes como para poder imputar al delegado de gobierno un delito de prevaricación, porque no se ha probado que fuese a sabiendas de la injusticia las decisiones u omisiones en que incurrió en la gestión de esta pandemia. Para terminar, el auto de archivo deniega el sobreseimiento libre interesado por la Abogacía del Estado, por cuanto que, y aquí lo podemos ver en la última parte del auto, perdonad, los hechos, en cuanto que considera que los hechos, aquí lo podéis ver, que los hechos no son atípicos y podríamos extender en fase de instrucción la comisión indiciaria de un delito de prevaricación administrativa si se hubiese acreditado indiciariamente la concurrencia, volvemos a reiterar, del dolo reforzado que el tipo exige. Estas son las consideraciones de la jueza. Es un auto bastante interesante desde el punto de vista jurídico y bastante interesante también desde el punto de vista de la relación de hechos que ha manejado la juzgadora, y que, bueno, pues os invito a leer y a hacerme todos los comentarios sobre el mismo que os apetezca, y que muy gustosamente podremos compartir para ir, bueno, pues viendo y evolucionando sobre evolucionando jurídicamente sobre esta pandemia, iba a decir, pero bueno, la frase es alucinante, evolucionar jurídicamente sobre la pandemia. Bueno, hermanos, un placer volver a estar con vosotros, espero que os haya gustado y seguimos para adelante haciendo más cosas, más vídeos y más entretenimientos de forma virtual hasta que ya nos dejen salir de esta situación. Un abrazo.